ahora es María José. Hoy está el doctor José Antonio Lozano Díez en este espacio, rector de la Universidad Panamericana. Querido rector, ¿cómo estás? Muy bien, Joaquín, muchas gracias. Qué gusto volverte a ver por aquí. Igualmente, como siempre. ¿Qué novedades traes de algo que esté ocurriendo y que no sepamos o que no detectemos? Pues mira, el tema de reflexión que te traigo en esta ocasión, Joaquín, lo anunciamos la otra vez que platicábamos y se refiere al tema del poder. El poder y qué efecto causa en las personas, ¿no? El poder es algo, Joaquín, necesario en las sociedades. Siempre desde que ha habido civilización se requiere una persona que mande y que pueda mandar y que sus órdenes se sigan por los demás. Es muy importante porque las sociedades, en el sentido anárquico, son totalmente utópicas. Tú piensas en una empresa. En una empresa está el departamento de ventas y el departamento de producción. Siempre va a haber una tensión entre esos dos departamentos. Los de producción quieren que haya muy buena calidad de sus productos, los de ventas quieren sacar la mayoría de los productos y se va a generar de manera espontánea un conflicto. Eso es normal en todos los grupos humanos. Pensemos en el gobierno, el secretario de Hacienda contra el secretario de Educación Pública o el que tiene que ver más dinero, o los gobernadores. Eso es normal. Hace falta alguien que dirija la orquesta, que ayude a dar unidad al grupo. Entonces se ha dicho siempre que la gran función de los gobiernos se da en dos palabras, que es dar unidad y dar rumbo. La unidad que se genera y luego decir hacia dónde tiene que ir esa sociedad, hacia dónde tiene que avanzar esa sociedad. Y eso es propio de los gobiernos y requieren de herramientas. Los gobiernos se requieren, los grupos sociales, de alguien que haga esa función. Los romanos decían, con mucha razón, que en el poder se tiene, o las herramientas del poder son dos. Una que decían que era la potestas, que es la posibilidad efectiva de ejercer el poder y tener esa fuerza, y la otra que era la auctoritas, que la auctoritas es muy importante para poder ejercer bien el poder y que muchas veces se olvida, y que para que realmente haya éxito se requiere esa autoridad moral. Le decían, es un saber socialmente reconocido. Reconozco que tú vales como persona y que por eso tú puedes mandar en la sociedad. Y los romanos decían a los emperadores, hay que recordar que siempre hay que tener potestas y hay que tener la autoritas. Ahora, ¿qué es lo que sucede, Joaquín? Y esa es la reflexión que te traigo el día de hoy. Con el poder. Un poder bien llevado, una persona que ejerce un cargo, tiene una gran carga, tiene una gran responsabilidad. Mientras más responsabilidad tienes, tu carga emocional es mayor, tu desgaste es mayor, tienes que enfrentarte con las personas, tienes que convencer a las personas, tienes que tomar decisiones difíciles. Y todo eso en cualquier cargo, puede ser desde el director de una empresa, el presidente de un país, cae sobre la psicología de la persona. Y las personas que lo ejercen con responsabilidad sienten ese peso. Pero hay otro efecto, que es el efecto al que los griegos le llamaban el síndrome hubris o el síndrome de ibris, que ahora se ha tratado en varios libros últimamente, que es esa imagen que nos da a veces el poder, el saber que mandas y te obedecen, empieza a distorsionar la relación de la persona con la realidad, del que manda con la realidad. Empieza a sentir una enorme confianza en sí mismo, tal confianza que lo que él diga está por más allá de lo que puedan decir los demás o más allá de la realidad. En eso consistía el síndrome de Ibris, que ya lo decían los griegos. Ibris era la diosa griega de la desmesura, que lo que hacía era decir, a esta persona la vamos, de alguna manera, va a ser desmesurado, o sea, va a romper con las reglas de los dioses, porque se va a brincar la realidad, porque va a pensar que tiene tal facultad que cualquier cosa que diga, de la manera en que la diga y del modo en que lo haga, estará bien solo por el hecho de que él lo dice. Y el síndrome de Ibris es algo que pasa mucho a las psicologías de las personas. El síndrome de Ibris es algo que ocurre y que de alguna forma rebasa a la psicología de las personas. Y bueno, pues ese es el sentido, Joaquín, que tenemos que cuidar enormemente de que no nos ocurra en los cargos públicos y que no nos ocurra en las empresas y que no nos pase. Pero el poder tiene esa doble vertiente, de carga, pero también de ese síndrome. Sí, lo que pasa es que también hay un dicho muy repetido, que no voy a decir textualmente, que dice que el poder afecta a los inteligentes y enloquece a los que no son inteligentes. Sí.
¿no? Bueno, en la antigüedad decían una cosa, que ahí hay un dicho que decían, y hablando justamente de esta idea de ibris, que primero hay que volverlos locos antes de destruirlos. Para destruir a alguien antes hay que volverlo loco. ¿Quién decía primero hay que cegarlos? Primero, bueno, eso viene desde la época de los primeros griegos, eso ni siquiera antes de los romanos ya se cedía. Entonces, la idea que es muy mitológica griega es vuélvelos, ciégalos. Con la luz. Exactamente. Y ya ciegos, lo que sigue es la caída. Ahora, el poder, pero también el ejercicio del poder ha cambiado. Si vemos ahora el mundo, vemos que el poder está depositado más bien en liderazgos personales. Sí. Bueno, con una gran carga de liderazgo personal por encima de las estructuras de gobierno. Mucho, Joaquín. Fíjate que hoy estamos en un tiempo en que las estructuras han venido, de hecho, desgastándose de manera muy importante en todo el mundo. El ejercer el poder se vuelve por eso mucho más difícil. Hoy es mucho más difícil gobernar o dirigir hasta una empresa que lo que era hace 10 o 15 años. Y lo que ayuda en un momento determinado son esos liderazgos personales. En la teoría del liderazgo y del poder se habla de que para poder mandar hay dos herramientas. Una herramienta es usar herramientas de gobierno, como por ejemplo a la gente que tú gobiernas en una empresa, pues le das aumento salarial si hacen bien las cosas, o lo corres si lo hace demasiado mal. Entonces tienes herramientas que puedes ir usando y de alguna manera las usan los directores de empresa. Pero hay otra herramienta que es mucho más efectiva y que hoy es la que está más en boga, que es el liderazgo personal. ¿Y cómo se obtiene el liderazgo? Y la teoría clásica te lo dice muy claramente. El liderazgo lo obtienes cuando hay una abdicación de otros a tu favor. Siempre tiene que haber alguien que abdique por algún motivo, ya sea porque puede decir, esta persona me representa, yo me veo en él, o porque dice, esta persona es capaz, esta persona va a poderlo hacer, u otra, esta persona se preocupa por mí. Son las distintas vías de llegar al liderazgo. El liderazgo no se nace con él, el liderazgo se va construyendo en la vida. Y hoy lo que hemos visto es una gran creación de liderazgos, pero fuera muchas veces de las estructuras institucionales, y eso tiene sus riesgos. Ahora, en el ejercicio del gobierno vemos, por ejemplo, el caso de España. No hay liderazgos. Hay partidos, pero no hay liderazgos. Son incapaces de formar un gobierno. Así es. El caso de Italia, bueno, es permanentemente, quitando casos excepcionales como el de Berlusconi, por ejemplo. Digo, para no irme al Doce, a Mussolini, ¿no? Sí. Pero estamos viendo que incluso el liderazgo de la señora Merkel en Alemania se está viniendo abajo. Sí. Sí, Joaquín, porque lo que está sucediendo es que los dirigidos, los liderados, vamos a llamarlo así, los ciudadanos, no están viendo en ellos lo que veían antes. Estamos desmitificando en gran medida las figuras políticas. Y esto tiene mucho que ver las redes sociales, tiene mucho que ver los mecanismos de comunicación actual, que por un lado tienen el enorme beneficio de darnos mayor información y acercarnos más a la persona. Nosotros somos capaces en tiempo real de ver lo que un político hace o deja de hacer. Porque un gran secreto de los políticos sabios del pasado era que te conozcan pero que no te abarquen. Siempre tener un halo de misterio en la personalidad. Eso ayuda mucho al liderazgo. Y hoy que están más descarnados, que los conocemos más, eso mismo hace que pierdan ese liderazgo. Ahora, el caso de López Obrador es sin duda un fenómeno mundial. Sí. Rector. Porque tiene un liderazgo real. Absolutamente. Sí. Un liderazgo real y una calificación. Alguien que me decía, no, es que ya bajó a 65. ¿Cuántos presidentes del mundo hoy quieren que le firmes una calificación de la mitad? No, bueno. Sí. La gran mayoría. Sí, empezando por Piñera, por hablar de uno rápidamente, que anda en el 8%. Pero su gobierno no tiene el mismo reconocimiento. Los políticos no tienen el mismo reconocimiento, refiriéndome a diputados y senadores. Los gobernadores de Morena no tienen el mismo reconocimiento. Él lo ha mantenido. Y lo ha mantenido porque las vías para llegar al liderazgo, yo creo que yo comentaba, me parece que en él se ven reflejadas. Muchas personas dicen, yo me veo en él, o él quiere mi bien, o él de alguna manera es diferente y tiene estas cualidades, como se ha leído.
Eso que no se alcanza a leer en otros políticos mexicanos y que de alguna forma en él sigue confiando muchas personas, es lo que le permite mantener ese liderazgo tan sólido que tiene. En la medida en que él mantenga esa misma línea, ese liderazgo se debería de mantener como liderazgo personal. Ahora, un liderazgo requiere de instituciones y las instituciones requieren de liderazgos. Lo que es importante es mantener el binomio de las dos. Hoy en España pasa justo lo contrario, lo comentabas hace un momento. Hoy en España se tienen partidos políticos institucionales, una democracia funcional, pero no hay quien lo opere. No hay quien la lidere. No hay quien la lidere. Y sin eso no se va a ningún lado, Joaquín. Sí, hay un lugar donde se van, ¿eh? Pero por respeto a ustedes que nos escuchan, por supuesto al doctor Lozano no lo puedo mencionar aquí. Querido José Antonio, muchas gracias. Como siempre por tu participación, es gratificante y es iluminadora. Encantado, Joaquín. Gracias. Un gusto estar contigo. Que estés muy bien. Es el doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana.